Hola amigos, bienvenidos al podcast Hoy es tu gran día, invitados. Estamos continuando con esta alegría de entrevistar en video a todos nuestros invitados del programa de radio Hoy es tu gran día de WTN, Radio Católica Mundial, y compartirlo a través de las redes sociales y compartirlo a través de todos estos medios para ir en este momento más de intimidad, porque en la radio pues no nos vemos, en la radio como no tenemos este feeling de la imagen, y para mí es una gran bendición el poder compartir el día de hoy con Chiti Hoyos, que es escritora de un libro sobre la teología del hogar y que pues lo vive, lo palpa, lo tiene en su día a día, y para mí es una... voy a usar una palabra española. Es una gozada esto. Digo, en Latinoamérica no, o en Hispanoamérica Pues sí, no se habla así, pero digo, es una bendición porque creo que es tan necesario recuperar la parte sagrada del hogar y poder encontrar que esto es para toda la familia y es el camino de ser feliz, ¿no? ¿Cómo descubres? Primero, Chiti, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos el día de hoy y compartirnos su testimonio. Gracias a vosotros siempre. Me siento en casa con vosotros. Es un hogar. Gracias. Y ahora, pues te pregunto, ¿cómo es que descubres esta teología del hogar y cómo impacta tu vida? ¿Qué andabas buscando? ¿Qué fue lo que te llamó la atención y qué te llevó a encontrar que Dios estaba en el hogar, ¿no? Bueno, la sorpresa con lo que se llama teología del hogar, o sea, ese nombre no es mío, ese nombre es de unas escritoras americanas, Carrie Gress, Noel Mering, y hay otras autoras que también empiezan ya a hablar de teología del hogar. Y lo primero que me llama la atención es el nombre. Teología es la ciencia que estudia los misterios de Dios, ¿no? Lo que Dios nos ha revelado. Y entonces, si tú escuchas teología del hogar, ¿qué está revelando Dios en el hogar? Entonces, eso me llamó muchísimo la atención y empecé ahí a meterme en blogs y ver de qué era esto de la teología del hogar. Y cuando empiezo a leer, encontré una sintonía muy buena porque dije, esto lo estoy viviendo yo y no tenía ni idea. O sea, ¿esto es teología? O sea, lo que yo estoy viviendo en mi casa con mi familia es teología, que siempre pienso que es como algo muy, no sé, académico o algo así, ¿no? Y no. Es algo que el Señor, con esa suavidad del Espíritu Santo, ¿no? Que es una inspiración que te va hablando al corazón y solo te das cuenta después, cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que es el mismo Señor el que está inspirando todo esto de la teología del hogar. Lo que para mí supuso fue juntar muchas piezas de un puzzle. Me encanta esto. Y fíjate que mientras estabas hablando, me venía a la mente cómo tiene que ver con la parte histórica del pueblo israelita y judío, en donde nace Jesús, y que a diferencia de muchos otros pueblos que estaban centrados en la guerra, en la conquista y en otra serie de cosas, el pueblo de Israel primero tiene este llamado y esta revelación de Dios para hacerlo libre, pero no lo quiere ser libre solo, sino lo hace libre en familia. Y es una familia que se convierte en un pueblo. Y de ahí viene todo este entretejido familiar de ir acompañando a los hijos y a los hijos de tus hijos y a las generaciones. Y por eso la Virgen María dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y es porque esto es algo que se pasa no solo por tradición, sino es una tradición y una revelación. Se pasa de padres a hijos, pero cada hijo que recibe de su padre tiene un proceso de educación, pero también de encuentro, de asimilación, de transformación, y que a lo mejor, como tú decías, lo hemos vivido toda la vida,
y nunca nos habíamos dado cuenta, pero qué ayuda es poder ponerle palabras, Eso Chiti. es. Eso fue lo sorprendente, porque claro, yo llegaba y decía, ¿por qué hago esto en mi casa? O sea, ¿por qué de repente pues voy a poner la Biblia aquí y voy a coger la costumbre con mis hijos antes de acostarnos de abrir la Biblia y leer un poquito y qué entiende cada uno, contar una historia del Antiguo Testamento, contar... ¿De dónde me viene a mí eso? Entonces empiezas a pensar y te fijas en las semillas que han sembrado tus padres y tus abuelos. Entonces, por ejemplo, yo soy súper fan de la comunión de los santos. O sea, los he ido invitando, se han ido poniendo cómodos en mi casa, han venido con una botella de vino, con flores, y cada vez conozco más santos. Cada vez más y cada vez más. Y yo decía, ¿dónde viene esto? Y es que mi madre tenía de vez en cuando en las comidas la costumbre de contar la vida de un santo. Contaba un poquito nada más. Cuando yo era pequeña, luego dejó de hacerlo. Pero para mí fue tan importante que era como si me estuviera presentando a la familia extensa. No te quedas solo con nosotros, sino que los santos también son tu familia. Entonces empiezas a ver las semillas que ha puesto mi madre y las que yo estoy poniendo en mis hijos, porque yo bebo de lo que mi madre me da, pero el Espíritu Santo inspira cosas nuevas. Y también todo lo que yo he crecido en este momento de unión con Dios y todo lo que el Señor me ha dado, si yo lo vuelco en mis hijos, imagínate el granero que están haciendo. Porque no es solo lo que pongo yo, sino lo que también he recibido. Y se va acumulando ese alimento sólido. Sí, y viene, por un lado, es una de las cosas que en el Antiguo Testamento Dios le revela al pueblo y le dice, enseña a tus hijos, pero por otro lado, también es esa conexión de corazón a corazón que podemos decir hoy, en este tiempo en que vivimos, el mundo que nos rodea nos quiere convertir en autómatas, nos quiere convertir en máquinas de producción, nos quiere convertir en vivir en un mundo digital, pero digo, lástima que por la pantalla no puede salir la mano para tocar. Claro. Y la teología del hogar es precisamente comer, oler, sentir, mirar, vivir, experimentar y descubrir que en esas cosas pequeñas está Dios y está el amor de la familia, ¿no? Que creo que ahí vamos sintiéndonos amados y por eso, pues yo puedo decir, lo platicaba con nuestro amigo el padre Jorge Herrera, que ha sido nuestro asesor durante toda la vida, desde que nos casamos y con él sí desde antes, que él decía, Jesús se sentía muy cómodo de estar en familia. No salió a su misión hasta los 33 años. Justo. Y estuvo en su casa trabajando, conviviendo con María, con José, y era tremendamente feliz en una vida de familia, ¿no? Y qué bonito es poder descubrir que, primero, ahí está Dios, es una experiencia, y ahora, ¿qué cosa has descubierto tú al ir entrando en estos vericuetos y abriendo estos ojos y poniéndote estos lentes? ¿Qué descubres, Chiti? Lo primero que descubrí cuando se me juntaron todas las piezas del puzzle es que la teología no es una cosa solo de cosas externas. Hay que poner belleza en el hogar, está clarísimo, porque los trascendentales, los que nos unen a Dios, son la belleza, la bondad, la verdad, todo eso tiene que estar. El hogar tiene que ser bonito, tiene que ser cómodo, pero incluye todas las facetas de tu vida y eso es lo que más me sorprendió. Incluso la financiera, la teología del hogar, se mete en tu comida, en lo que comes, en lo que bebes, en lo que hablas, cómo pasas el tiempo, en los juegos, en familia, en el ocio. Entran todas las facetas de tu vida. ¿Para qué? Para llevarlas a plenitud. Para que sientas el amor de Dios en todo eso y tú seas capaz de transmitirlo en todo eso, que era lo que estabas diciendo tú. El amor se siente por los sentidos. Un niño sabe que es amado porque tiene su taza amarilla con dibujitos para desayunar. Dice, eres digno de esta taza, ¿no? Eres digno de este plato para ti, ¿no? De este bonito plato. Es así. O de un postre especial.
y sientes amado por tu habitación, por las cosas que tienes en tu habitación que te gustan y las pones, ¿no? Y sientes el amor. No quiere decir que te quedes en las cosas, sino que el amor se transmite por todo, porque Dios está en todo. Entonces es como orar y pasar y de ver lo que hay detrás de eso. Había unos monjes muy simpáticos cerca, bueno, unos cuantos kilómetros de mi casa, que fui a visitarlos y me estuvieron hablando de la vocación de la galletita. Y decía que era un monje que fue a abrir el armario y se encontró una galleta y dijo, me la voy a comer. Y luego dijo, uy, puede ser gula, no me la voy a comer. Y se quedó así pensando, ¿me la debería comer o no me la debería comer? Y entonces dijo, ya está, es la vocación de la galleta. El Señor puso esa galleta ahí en este momento para que yo me la comiera y la disfrutara. Y si no me la como, la galleta no cumple su vocación. Y entonces disfrutó ese detalle de amor del Señor. Y si te paras a pensar, dices, ¿por qué hay un pájaro cantando hoy en mi ventana? Podría estar en cualquier otra, pero está hoy en mi ventana y la estoy disfrutando. ¿Por qué? Porque el Señor la ha puesto ahí para mí. Entonces empiezas por el don de ciencia, que es esto, empiezas a ver el amor en todo, en la providencia de Dios y todo lo que tú tienes en tu hogar que Dios ha provisto para que tú lo tengas. Y entonces empiezas a valorarlo realmente con lo que es. No es un medio, no es un fin, es el medio para llegar a Dios. Entonces empecé a descubrir eso y desde entonces, como dicen los españoles, me gozo mucho más que antes en la vida del hogar. No, y fíjate que pensaba mientras me decías esto, la vida del hogar necesita un proceso de purificación y de transformación, porque esto que tú estás gozando es porque lo recibiste y porque lo sembró alguien en ti. Pero hoy vivimos en hogares fracturados, en hogares, en culturas que, por ejemplo, o sea, lo platicaba con mi hija Mariana y ella me decía de sus compañeros aquí en Estados Unidos, en la escuela, que dicen, pues es que los americanos anglosajones no comen en familia, no conviven en familia, cada quien come solo. Y entonces la mesa es la experiencia del amor para alguien que es latino o hispano. Sí. Y yo lo recuerdo porque entiendo esto de los procesos de descubrir a Dios. Él sí vivió muchos años en Yucatán y nosotros venimos aquí hace unos 7 años que estamos por cumplir y cambió su forma de cocinar y un día hizo un platillo que yo lo probé y me acordé de mi abuela y se me salieron las lágrimas. Claro que sí. O sea, ¿por qué? Parece de película, ¿no? Hay una película de Disney que vive eso, pero yo lo viví. O sea, ¿por qué? Porque no encontraba un sabor así en toda la vida. Y recuerdo, por ejemplo, una amiga que se encarga es terapeuta y coach de familia, que me compartía que en su época ella decidió irse a vivir un tiempo con su suegra para pedirle que le enseñara a cocinar como le gustaba a su marido. Y luego otra experiencia en una comunidad que trabajaban todo este proceso de familia, hablaban de los lenguajes del amor del doctor Chapman y hacían un retiro y una amiga nuestra nos compartía que lo que el marido le dijo después de un profundo retiro, le dijo, ¿sabes qué? Bueno, y la pregunta era de la esposa al esposo y viceversa. ¿Qué te gustaría que yo hiciera para que fueras más feliz? Y el hombre le dijo, quiero frijoles de la olla. ¿Por qué? Pues porque fue lo que le enseñaron a comer en su casa y era lo que lo hacía feliz. Y en donde está el amor, está Dios y está la felicidad, ¿no? Y eso es la teología del amor, ¿no? Y la teología del hogar.
Es así, mira, la memoria decía San Juan de la Cruz que es donde va a residir la esperanza. La esperanza se queda como anclada, es como el ancla que se engancha a la memoria. ¿Por qué? Porque te eleva el espíritu cuando recuerdas algo y la esperanza te levanta el alma hacia el cielo, ¿no? Entonces, si tú estás mal y empiezas a recordar esos frijoles o esa comida de tu abuela, inmediatamente el corazón te da la sensación de decir, va a estar bien. O sea, lo que venga estará bien. Me apoyo en lo que recuerdo. Me apoyo en lo bueno que recibí. Y lo bueno que recibiste puede ser perfectamente el plato de tu abuela. Y lo que decías del amor es muy importante porque la batalla contra la familia empezó atacando al padre, a la madre, el aborto y todo esto, el divorcio. Y lo último que está atacando es la unión, porque lo que une es el amor. Y es una forma escondida de atacar el amor. Si yo vuelvo a la gente independiente, se aísla y ya no tiene puntos de conexión con nadie, más fácilmente va a dejar de sentir amor. Y eso le lleva a la desesperación. Entonces, efectivamente es así. Una cultura en la que todo el mundo se reúne y se siente uno, primero, ¿qué es lo que tiene en el corazón Jesús? Que todos seamos uno. Y segundo, es que el amor une. Por eso, cuando buscas unión, encuentras amor. Cuando la buscas. Es así. No, y me encanta esto que dices porque creo que es algo que, que nos, que nos hace felices, que nos humaniza, pero que se me hace maravilloso que a través de la teología del hogar lo vas transformando en cosas. ¿Por qué? Porque, como tú lo decías, el amor entra por los sentidos, incluida el alma en el encuentro espiritual. O sea, que es experimento el amor de Dios, experimento la paz, experimento la confianza en Jesús, experimento esa certeza, pero que también, y fíjate que es una meditación que hizo Elsie en este cuaresma que acabamos de vivir, que decía, ¿en dónde está José en la cruz? En el corazón de Jesús. ¿Quién le dio la seguridad, la certeza, el amor? Espiritualmente y en la memoria física de la humanidad de Cristo estaba San José, porque comió con él, vivió con él, recibió la enseñanza de él, aprendió a trabajar con él, lo acompañó durante 30 años y ahí encontró después con la manifestación del Espíritu Santo en su misión, la siguiente parte de la historia, que es la parte de nuestra redención, pero la redención empieza en el hogar. La redención empieza en el amor. La redención empieza en esa oración del día a día, en esa misericordia que se vive en lo cotidiano, ¿no? Efectivamente, es una escuela de virtudes el hogar. Entonces las virtudes nos van arreglando, nos van encaminando hacia donde tenemos que ir. Son hábitos adquiridos en casa precisamente por eso, porque son hábitos repetitivos. Tú le dices al niño, lávate las manos antes de sentarte. Pero igual podrías decirle, si te has peleado con tu hermano, no te sientas a comer. No solamente lávate por fuera, sino que lávate por dentro. Y ahí tú podrías hacer eso con tu hijo y enseñarle que los hábitos no pueden ser solo externos, sino que tienen que estar el corazón siempre puesto ahí. Y eso es algo muy bonito. Mira, lo de San José que estabas diciendo, realmente Jesús donde fuera estaba San José. ¿Por qué? Porque los hijos acaban imitando a los padres. Dicen expresiones que tú mismo te puedes decir, uy, esto lo decía mi padre. O he hecho el mismo gesto que hacía mi padre, ¿no? Entonces, estoy convencida que Jesús, después de tantos años con San José, tenía cosas de San José, claro que sí, claro que sí. Y además una de las cosas que tenía era el haber aprendido de él y también de la Virgen a crear hogar, a crear familia. Es lo primero que hace. Salir y decir, venga, ¿quiénes son mi familia? Los que cumplen la voluntad de Dios. Estos son mis hermanos, estas son mis hermanas, esta es mi familia.
Y ellos se sentían así, aunque no tuvieran una casa, donde estaba Jesús había hogar. Y cómo, bueno, yo quisiera decir algo sobre esto que estás diciendo y luego irme a una pregunta porque eh, primero pienso cómo esta parte que digo, lo hemos escuchado, digo, a lo mejor en la televisión o en algún otro lugar o en nuestra casa. De manera negativa, ¿cómo te pareces a tu padre? Eres igualita a tu madre, pero como una queja, como si eso fuera algo malo. Y por otro lado, ahí es en donde no descubrimos, oye, todo lo bueno que viene en esta envoltura tiene que ver con lo que sembró ese padre y esa madre. Y todo lo que ha logrado ese esposo o esa esposa ahí en ese hogar tiene que ver con las 1 o 100 o 1000 herramientas, virtudes, capacidades, talentos y gracias que ha recibido dentro de su hogar. Y podemos decir alguien, y más ahorita que vivimos, yo puedo levantar la mano, yo vi en un hogar fracturado, y para él sí, para mí ha sido un proceso el reconstruir ese hogar, pero el tener textos como este libro que tú has escrito nos ayude a ir como descubriendo el tesoro escondido del hogar, ¿no? Que no tenemos que renegar de ese hogar porque no nos quita la libertad. Al contrario, nos ama, nos acompaña, nos fortalece, nos capacita para poder salir. Jesús no se quedó toda la vida ahí. Salió a los 33 enviado por el Espíritu Santo, pero todo el otro tiempo estuvo feliz, amado y acompañado. Y por eso creo que tú lo decías, en este momento la familia es el mejor antídoto para el individualismo. Creo que es una bendición y necesitamos entrarle a esta teología. ¿Cómo escribes este libro? ¿Cómo compartes esta experiencia con los demás? Bueno, yo empecé en redes sociales, yo uso las redes sociales, solo uso Twitter, bueno, ahora se llama X, pero eso no hay quien lo pronuncie, ¿vale? Yo solo, bueno, también tengo un canal de YouTube, pero casi no lo uso. Entonces, en Twitter empiezo a hablar de la teología del hogar, o sea, como hacen los niños, que han encontrado algo muy chulo y lo quieren compartir con los amigos, ¿no? Entonces empecé pues eso, como pildoritas, como frasecitas, para explicar un poco qué era la teología del hogar. Hice unos cuantos hilos. Y la gente se entusiasmó. La gente dijo, ¿esto qué es? O sea, ¿de qué nos estás hablando? ¿No? Como queremos más. Y es verdad que la teología del hogar, cuando empiezas a verla, dices, esto tiene más profundidad de lo que yo pensaba. No son detalles pequeños. Porque te toca el corazón, porque te lleva a, como decías tú, la memoria, a el momento más infantil. Es un camino de infancia espiritual porque siempre te llegan recuerdos de lo que has recibido siendo pequeño. Y te entra añoranza, te entra nostalgia. Y entonces prepara el corazón para darte cuenta de todo lo que Dios había puesto ahí que a ti se te había olvidado. Entonces la gente empieza a recuperar recuerdos que tenían olvidados en cuanto empiezan a ver la teología del hogar. Y dicen, ¿esto por qué no lo tengo yo? O sea, ¿por qué no me he dado cuenta? ¿Por qué esto que yo tuve de pequeño lo estoy perdiendo ahora? Y entonces quieres ponerlo en práctica. Entonces esos hilos gustaron tanto que me pusieron en contacto con una editorial y la editorial fue muy valiente, la editorial Nueva Eva, que es una empresa familiar, o sea que eso es mucho más bonito. Y sacaron el libro y yo le dije, no hay nada en español, o sea, muy poquito en español. Yo me he dedicado a recopilar de donde he pillado y luego todo la cosecha que el Señor ha querido que pusiera. Y así fue como salió el libro el año pasado, en marzo. En el 2022 o el 23. Ya lleva un año. Wow. Y mira, vamos a poner aquí en los comentarios el link para que puedan conseguir el libro. Y también, mientras me estás compartiendo todo esto, yo me acordé de otra cosa que les quiero compartir porque es esto, ¿no? Que mientras vas hablando de las cosas bonitas del hogar, vas recordando y conectando tu corazón.
porque a veces quien ha vivido divorcio, quien ha vivido abandono, quien está solo, se siente abandonado, o quien el mundo le dijo, es que tú tienes que hacer esto y por eso tienes que romper con tu familia, que más de algún psicólogo que no tiene valores católicos ha hecho, y fracturando el corazón y la vida de las personas, pero no del camino de sanar, de reparar, de construir. Y por eso el traer a Dios ahí te lleva a este camino de recuperar lo esencial de ti, que viene en tus memorias. Y una cosa que me acordaba y que yo quiero compartir, el editor de este video es mi hijo Juan Fernando. Y uno de los días que nosotros hemos estado pues ya muchos años en los medios de comunicación, y un tiempo estuve a cargo de una radio local de Radio María. Y cuando llegó el sacerdote, el padre Roberto Dueñas, a hacer una entrevista, yo traía a mi hijo, me acompañó, y entonces el padre, estábamos en la cabina, en el estudio, y el padre le pregunta a mi hijo Juan Fernando, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y entonces le dijo, padre. Y entonces el padre, el sacerdote, se sintió así que, y luego hizo un breve silencio y un comentario. Pero padre de familia. Bueno, pero ahí es encontrar esa vocación y descubrir que la mayoría tenemos este llamado a ser familia, y que a veces el ruido que ha pasado a alguien en la universidad, o todas las ideologías y filosofías y todas las telarañas que nos ponen en la cabeza, nos impide conectar con lo esencial que es el amor, y que es lo que ha construido la civilización occidental. Y necesitamos comprar tu libro para reaprender, recordar, redescubrir lo que hacían las abuelas, sí. lo que se hace todavía en muchos lugares en los pueblos, en lugares donde la familia sigue siendo ese centro de amor, de acompañamiento, de vida y de felicidad, ¿no? Sí, fíjate que se puso de moda hace unos años la opción benedictina, donde las familias se ponía una idea que yo no comparto, que era que las familias se iban a un pueblecito y ahí se encerraban entre ellas las familias que se conocían como para protegerse. Y yo, sin embargo, no me siento llamada a esa. Yo me siento llamada a que mi casa sea una casa de puertas abiertas donde está. O sea, tal y donde está, porque el Señor me la ha dado aquí, no me la ha dado en otro sitio. En esta ciudad, en este edificio, está llamada a ser casa de puertas abiertas para mostrar lo que hay dentro, la riqueza que hay dentro, no taparla, no está hecha para poner el celemín encima. Y la familia está llamada a ser familia de familias. Tampoco se puede encerrar en sí misma, sino que está llamada a acoger a otros dentro de la familia. Y eso lo podemos ver porque en los pueblos, como decías tú, las abuelas se sacaban la silla a la puerta. Y todos conocían a la hija de no sé quién, al hijo de no sé cuánto, todos conocían a las familias y podían ir de una casa a otra, y tendrás amigos que son como si fueran hermanos. No se encierra la familia en sí misma, no está hecha para eso. Sí, y esto que dices me lleva a decir y a pensar, wow, y creo que por eso es tan importante, por un lado, entrar en este aprendizaje para hombres y mujeres. O sea, esto no es para mujeres, esto es para la familia. Puede ser el tío, la tía, la abuela, el abuelo, puede ser el hijo que se da cuenta y ve este video y dice, oye, yo quiero compartir esto porque a lo mejor, mira, estos detalles que ha hecho mi mamá a lo largo del camino, o mi abuelita que rezaba el rosario todos los días, o aquellos momentos en que estábamos en paz y cómo la oración nos pacificaba. Y yo tengo experiencias de amigos que están ahorita aquí en Estados Unidos, pero que venían de un pueblo, y a veces el llegar a una ciudad dice, no, yo ya no quiero nada de ese pueblo. Espérate, acuérdate que ahí estabas en paz. Acuérdate que ahí no te sentías mal porque no
tenías zapatos, sino que eras feliz jugando con un pedacito de madera. Eso es. Que rezabas con tus abuelos y te sentías feliz y reencontrar lo esencial de ser comunidad, y primero familia y luego familia de familias, que es, nosotros vivíamos en Yucatán y todavía añoramos, después de 7 años de estar aquí, a nuestra comunidad. Claro. Y que eran nuestra familia, que eran con los que convivíamos cada día, con los que entraban a nuestra casa, como tú dices, con los que compartíamos la mesa, con los que compartíamos la vida y compartíamos la fe, la oración, y eso es lo que va nutriendo y fortaleciendo. Dicen en África, ¿no? Para educar a un niño hace falta un pueblo. No es de familias solas. Y esto, y precisamente porque aparte en la parte humana, no hay quien contenga, ¿no? Un padre no es suficiente, una madre no es suficiente, hace falta un pueblo, una familia de familias que nos acompañe para hacernos, para ver lo mejor que hay en otros, lo bueno, porque hay que sacar todo eso bueno que es un tesoro, y qué bueno que abres las puertas de tu casa, Chiti, gracias. Yo encantado, acabáis todos. El Señor ensancha el espacio. El tema de lo que estabas diciendo, me ha recordado una anécdota. Hay un pueblito africano, no me acuerdo ahora mismo qué raza es, que tienen una costumbre, y es cuando un adolescente se vuelve así como muy rebelde, ¿no? Que está como llamando la atención, como que se está portando mal, la familia se pone alrededor de él en círculo y empiezan a decirle cosas bonitas. En vez de castigarlo, chillarle, empiezan a decirle cosas buenas de él. Porque piensa la familia, si se está portando mal es porque no está sintiendo amor. Y en algo hemos fallado. Y es algo precioso, te das cuenta y dices, es verdad que lo que sana es el amor. Lo que sana es el amor y sana todo tipo de heridas. Las familias que están rotas necesitan dosis altas de amor. De gente sana porque se siente amada que pueda sanarles. Y yo también digo que Jesús sana y la Virgen sanea. La diferencia es que sanear son los lugares. Entonces la Virgen viene limpiando el ambiente con la escoba, ¿vale? Primero limpia el ambiente, lo deja todo bien y preparado para que ya el corazón se pueda abrir y entonces Jesús llegue y lo sane. Y sane los corazones. Entonces, por eso siempre la teología del hogar parece que primero es como muy exterior, ¿no? Pero luego va profundizando y calando profundamente dentro. Y es así, acabas saneando el ambiente y sanando. Y es, hay otras culturas que lo han tomado desde otras creencias, pero creo que es muy católico, por decirlo así, ¿no? Y tú lo mencionabas al principio, que es cómo entra la belleza, cómo entra la bondad, cómo entra la verdad en el espacio de confianza, en donde te sientes amado, acompañado, protegido, validado, a pesar de que estés de rebelde, ¿no? A pesar de que estés en una etapa difícil, ¿no? Y que a lo mejor hoy ese hijo o esa hija o ese padre o esa madre no se quiere levantar, como el chiste aquel. Ay, estaba un hijo con su mamá. Ay, es que yo no quiero ir a misa, es que está muy aburrido, es que no sé qué. Y de repente la madre le dice, hijo, es que tú eres el párroco. ¿Pero qué es? Pero en ese momento habrá quien dice, sí, es que por eso, es que esa burrita. No, es que cuando no descubres el amor, entonces te olvida lo esencial. Cuando no descubres que el amor está ahí en esa misa, acompañado en familia, donde estás ofreciéndote a Dios, donde estás purificando tu vida, donde estás aprendiendo los valores esenciales de tu existencia y donde estás recobrando lo sagrado. Y creo que por eso es el anhelo más profundo de nuestro corazón y necesitamos ir dejando que entre, ¿no? Y
¿Qué cambió después de la investigación y después de escribir el libro? ¿Qué ha cambiado en tu hogar y qué ha cambiado en tu misión, ¿no? Porque creo que pues, empezaste en el Twitter, escribiste el libro y ¿qué ha pasado? Platícanos, Chiti. Bueno, lo primero que cuando yo descubrí la teología del hogar y descubrí hasta dónde llegaba, lo hice mal, porque quise aplicarlo todo de golpe y eso es imposible. Como todo te entusiasma, llegas y dices, bueno, esto también quiero hacer, esto también. Intentas hacerlo todo de golpe y así no se puede, porque el Señor te tiene que enseñar también a ir aplicando cada cosa en su momento y tienes que saber discernir. Hay mucho de discernimiento en el libro, discernimiento ignaciano, de San Ignacio, que coincidió y fue muy gracioso cuando escribía el libro, que estaba el Papa Francisco precisamente hablando del discernimiento en familia. Entonces eso me hizo mucha ilusión, porque dije, estamos en la misma sintonía del espíritu, wow. Entonces, cuando me calmé, porque fue una primera etapa así de entusiasmo, de voy a querer hacerlo todo de golpe, entonces ya sí nos pusimos en familia a discernir. Y a ver, ¿qué necesitaba la familia? ¿Qué necesitaba cada uno de los miembros de la familia? ¿Qué podíamos mejorar? ¿Qué podíamos cambiar? Y entonces llegas a una meta común. Y eso es fundamental. ¿El plan de esta familia cuál es? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer en familia? ¿Qué queremos juntos conseguir? Aparte de llegar al cielo, porque esa meta está clarísima, tenemos que ayudarnos unos a otros a llegar a plenitud, a mejorar. Entonces, en el momento que haces eso, los corazones se abren como una manera nunca se había abierto. Y empiezas a darte cuenta de la libertad que tienes y que tienen tus hijos de poder expresar, porque lo primero que haces es expresar todo lo que llevas en el corazón. Claro, al principio tienes que escuchar muchas cosas que no te gustaría oír de tus hijos, pero que necesitas oírlas. Y ellos también, una vez que sienten esa confianza de que lo han podido expresar y no ha pasado nada, no ha habido represalias, entonces empiezas a hacer cambios. Y empiezas a desear más de lo que tienes. Y yo le decía a mi hija, digo, ¿tú has notado cambio en casa? Y dice, sí. Dice, ahora hablamos mucho más que antes, ahora nos peleamos menos, ahora tenemos momentos de silencio, eso es así un regalazo. O sea, familia numerosa, somos 10 en casa. ¡Wow! Silencio había poquísimo. Y sin embargo el Señor ya ha visto la forma de ir creando momentos de silencio. Y entonces fue una pequeña revolución porque, claro, mis hijos decían, pero mamá, eres una autora de éxito. Y yo decía, no, solo he escrito un libro. Digo, no he escrito muchos, solo he escrito uno. Digo, pero es que este libro no es mío. Este libro querrá hacer lo que el Señor quiera con este libro. Entonces fue muy bonito porque me fueron llamando de muchos medios. Me llamaron de Radio María también, efectivamente, y ahora EWTN también. Y vi cómo las familias respondían, porque claro, tú haces una entrevista como esta puede ser, pero ver cómo te responden, cómo la gente dice, sí, esto es lo que yo quiero para mi vida, pues te da un sentido total a por qué estás aquí. Quiero decir, igual, yo antes solía decir, a lo mejor mi única misión en la vida es ser mayor, tener 90 y pico años y decirle a alguien, nene, te vas a condenar, no hagas eso, y ya está, y ya después no puedo ir. Ay. A lo mejor esa es mi misión, nada más que esa, al final de mi vida. Pero empieza a ver lo que el Señor hace a través tuyo y dices, es que no solo me ha metido a mí, ha querido que todo mi mundo, o sea, mi casa, mis hijos, yo en el libro abro mi casa, cuento mi vida. Este es totalmente, lo que hay todo es verdad, está puesto ahí lo malo y lo bueno, las miserias también. Entonces dices, ha querido el Señor implicar todo mi mundo, toda mi familia, todo mi hogar, toda mi experiencia de vida, la ha querido implicar y ponerla al servicio de los demás para Él, el Señor, hacer a través de eso milagros. Y es precioso. Y creo que esto que dices me lleva a una pregunta que quizá le llegue a alguien que nos está viendo. ¿Qué milagro haría falta para que las cosas cambiaran? Y lo digo así porque eso me dijo él en estos últimos días. Y Dios hizo algo clave que cambió la realidad. Y no estamos hablando de cosas exuberantes o extraordinarias. Puede ser simplemente que alguna cosa cambió de lugar. Eso es. O que hoy pudiste pedir perdón. O que hoy le regalaste una sonrisa. O que hoy le diste la bendición.
o que hoy hiciste una comida deliciosa y alguien sonrió y dijo, gracias, mamá. O sea, Sí, sí. o que se fue generando un nuevo ambiente porque nos hemos escuchado, porque nos hemos amado y porque hemos descubierto unos primero y otros después en el camino, que Dios está ahí. Porque como dice San Juan, Dios es amor. Y en dónde se va a vivir el amor si cada quien está en su cuarto, si nadie se abraza y se toca, si nadie come junto y sonríe, si no nos reímos de la vida, si no lo hacemos de manera constante. ¿Por qué? Porque es ese problema de la soledad en el tiempo de hoy y de las grandes epidemias de depresión, pues tienen que ver con eso, porque no hay nadie que me abrace, porque no hay nadie que me bese, porque no hay nadie que me dé de comer, porque no hay nadie que me mire y que vea que soy valioso y que haga que la vida valga la pena. Lo decía por ahí el psiquiatra vienés Viktor Frankl, y yo lo voy a adicionar un poco más, ¿no? Decía muchos años atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, quien tiene a alguien que lo ama y lo espera, y quien tiene un proyecto inconcluso, ha encontrado el porqué de su vida y puede soportar cualquier cómo vivirlo. Y yo diría, pero le hace falta a Dios. Claro. Pero, ¿y qué es? Porque en Dios todo lo demás se conecta. Porque esa familia, ese proyecto, en Dios tiene la envoltura que le da sentido a la existencia para poder enfrentar las cosas adversas y poder tener eso que tú decías, ¿no? Esa esperanza de que hay algo bueno hacia adelante. Y bueno, para ir cerrando, Chiti, ¿qué tarea nos dejarías o qué sigue adelante o qué te gustaría proponer o invitar a las familias que dicen, yo quiero hacer esa teología en mi hogar, yo quiero empezar a hacer esto que transforme mi vida y mi hogar? ¿Qué podemos hacer, Chiti? Bueno, la Madre Teresa decía que si querías transformar el mundo, lo primero que tenías que hacer es ir a tu casa y llamar a tu familia. Y lo que yo digo es, añado también, igual que tú has Viktor Frankl, pues yo le añado a la Madre Teresa. No solo basta con ir a tu casa y llamar a tu familia, tienes que mostrarle al mundo cómo amas a tu familia, cómo tu familia te ama a ti. Eso es fundamental. Entonces, la teología del hogar empieza por querer abrir verdaderamente tu hogar a los demás, a los que lo necesitan, a los que necesitan ese amor, a vivir ese amor. Y se empieza por ahí. Tienes que querer eso, tienes que querer cambiar, tienes que querer amar más a tu familia. Se empieza por ahí. Amarla mejor, amarla en sus necesidades, conocerla mejor, que se conozcan todos mucho más. Entonces la teología del hogar empieza por ponerte de rodillas y decirle al Señor, a la Virgen, a San José, a la Sagrada Familia, venid a mi casa, la primera familia que quiero que entre en mi hogar para mostrarme, para que yo aprenda a amar, sois vosotros. Eso es lo primero. Y ya a partir de ahí iniciar esa escuela del amor y ver en qué se puede mejorar. Porque siempre se puede mejorar. En el amor no te excedes. Siempre se puede crecer. Pues fíjate que yo quisiera cerrar. Tengo una oración que hago al final del programa y que el día de hoy quisiera compartir porque tiene que ver con todo esto, ¿no? Lo tengo aquí y la quiero compartir porque creo que es un regalo que nos puede permitir precisamente esto, ¿no? La teología del hogar es reconectar nuestros corazones en el amor. Y le vamos a pedir eso a la Sagrada Familia, como tú decías, y una invitación es, tengan una Sagrada Familia en su casa, tengan al Divino Niño Jesús ahí, tengan a la Virgen María, tengan su altar de familia, donde tengan la Biblia, donde tengan al ángel de la guarda o a San Miguel Arcángel. En medio de esa batalla,
de amar. La batalla del amor no es a golpes y sombrerazos, sino es con un buen plato, es Sí. con una buena sonrisa, es con un buen abrazo, es con una bendición de cada día, ¿no? Y pues vamos a pedirle a la Sagrada Familia, si les parece, y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pedimos la bendición, le decimos, recibimos de corazón a corazón la bendición de Jesús, María y José por el Espíritu Santo en el amor eucarístico de la Sagrada Familia para la unidad y la paz de nuestra familia genética y espiritual. Que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante y unido a los corazones de María y José en la Sagrada Familia, se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo hoy a través de este podcast. Que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Chiti. Vamos a poner aquí abajo todos los datos de tu página, de cómo contactarte, de cómo conseguir el libro y también pues esperamos seguir compartiendo para que juntos hagamos esa reconquista que empieza en el hogar. La reconquista del mundo en el amor empieza en el hogar. Y creo que todo padre, toda madre necesita entrar en este camino de formación. ¿Por qué? Porque es lo que va a cambiar a ese adolescente que se siente perdido, a ese niño que está enfermo y al niño que a lo mejor está dentro de nosotros, ¿no? que no tuvo hogar, que no tuvo familia, pero hoy tiene una responsabilidad porque puede responder de manera diferente. Tiene una oportunidad porque tiene un regalo en las manos y es un regalo de Dios, es un don. ¿Qué quisieras decir para que concluyamos, Chiti? Bueno, yo siempre termino las entrevistas igual. Dios tiene un sueño para el hogar, para tu familia, para tu hogar, y nosotros tenemos que dejarle que cumpla su sueño. Es más que hacer, es dejarse hacer. Y es así como de verdad nuestra casa será un cielo. Pues atrévete a soñar, que Dios sueña contigo. Gracias, Chiti. Un abrazo hasta Murcia, ya en España. Y a todos amigos, amigas, familia de familias, a donde quiera que estén. Recuerdan, hoy es tu gran día.